La audiencia de control de detención. En esta audiencia se le otorga la oportunidad al agente del Ministerio Público para efecto de que desarrolle la solicitud de control de detención ante el juez de control. En esta audiencia se debe estar muy alerta, ya que aquí solo se trata el tema de que si el imputado fue detenido en los supuestos que previene el artículo 16 constitucional, párrafo quinto y sexto, así como el artículo 149 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos artículos que se refieren a la flagrancia, es decir, que sea detenido en el momento en que se esté cometiendo el delito o bien inmediatamente después, o también se refieren al caso urgente. El caso urgente. Este se refiere a que si el delito cometido es calificado como grave y el imputado puede sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o de la circunstancia especial del caso en concreto. Después de que el Ministerio Público expone el fundamento y expresa los indicios que motivaron la detención sin una orden de aprehensión, entonces se le concede la oportunidad al defensor del imputado para que realice la contestación respectiva y en caso de que el defensor dé contestación, el juez dará la oportunidad al Ministerio Público para que realice una réplica y en caso de que el Ministerio Público realice la réplica, por último, se le concede el derecho al defensor para que realice la dúplica. Después de haber escuchado a los intervinientes, el juez de control resuelve. En caso de que el juez no califique de legal la detención hecha por el agente del Ministerio Público, entonces pondrá de inmediato en libertad al imputado. Esto es sin perjuicio de que en un acto procesal posterior, el agente del Ministerio Público en una audiencia privada le solicite la orden de aprehensión o la orden de comparecencia en contra del imputado según corresponda. En caso de que el Ministerio Público le solicite al juez de control que se conceda una orden de aprehensión, el juez podrá variarla o podrá reclasificar la petición. Es decir, puede dictar una orden de aprehensión en lugar de una orden de comparecencia o una orden de comparecencia en lugar de una orden de aprehensión, según proceda. En caso de que se califique de legal la detención, entonces inmediatamente después sigue la formulación de la imputación. En la formulación de la imputación se le concede el uso de la voz al Ministerio Público, quien le comunica al imputado en presencia del juez de control y de su defensor que realiza una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delitos, haciéndole saber la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que ha tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Después se le da la intervención al defensor únicamente para que realice aclaraciones o precisiones que crea necesario respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Después de esto, el juez le pregunta al imputado si entendió la imputación o no. En caso de que el imputado conteste que no entendió, el propio juez le explica, y en caso de que sí haya entendido, se procede a tomar la declaración preliminar. Aquí el juez de control le dice al imputado que tiene derecho a declarar si así lo desea. En caso de que no desee declarar, tal situación no puede ser usado en su contra, pero si desea declarar, esta situación o esta declaración sí puede ser tomado en su contra, por lo que para que decida una u otra cosa le solicita que lo consulte con su defensor y para esto el juez de control puede conceder un receso hasta de media hora. Cuando se trata de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí los imputados antes de la recepción de su declaración. Después de que el imputado haya emitido su declaración o manifieste su deseo de no hacerlo, entonces aquí el agente del Ministerio Público solicita al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares como la
como la procedencia de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, misma solicitud que debe de ser resuelta antes de que se resuelva su situación jurídica. Y esta solicitud de las medidas cautelares debe de ser en una audiencia en donde el Ministerio Público expone de manera fundada y motivada la procedencia de la medida cautelar y a su vez el defensor escucha los argumentos del Ministerio Público y éste puede refutar o alegar que dicha medida cautelar no es necesaria. Y después de que expone cada uno de las partes sus argumentos, el juez resuelve respecto a la medida cautelar. Ojo, aquí el Ministerio Público debe de tener mucho cuidado y debe de vigilar este momento procesal, ya que es la única oportunidad de solicitarle al juez de control la aplicación al imputado de una medida cautelar, ya que si se le pasa este momento o bien se le olvida solicitar una medida cautelar, el juez de control no puede hacerlo de oficiosamente, salvo la excepción de que se trate de un delito grave, que el juez de garantías puede imponer como medida cautelar la prisión preventiva sin que el Ministerio Público se lo solicite. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas por el Ministerio Público, por la víctima o el ofendido o el asesor jurídico. El juez de control puede imponer al imputado una o varias medidas cautelares de las señaladas en el artículo 155, mismas que son 14. Y la prisión preventiva es la última de esta lista. Las medidas cautelares son impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Después de que se resuelve respecto de las medidas cautelares, si el imputado no solicitó la ampliación del término constitucional, el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso con apego al artículo 19 constitucional y a su vez se le da el uso de la voz al defensor, quien refutará lo dicho por el Ministerio Público y por último al imputado, e inmediatamente después resolverá la situación jurídica del imputado. Pero si el imputado solicita la ampliación del término constitucional, entonces el juez de control suspende la audiencia y señala fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de la prórroga del plazo constitucional. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar a testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, debe solicitar dicho auxilio cuando menos con 48 horas de anticipación a la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia. En caso contrario, debe presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso por sus propios medios. Llegada la hora de la continuación de la audiencia de vinculación, comenzará con el desahogo de los medios de prueba que el imputado ofreció o presentó por sus propios medios, tomando en cuenta lo conducente a las reglas previstas para el desahogo de las pruebas de la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada los medios de prueba, se le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público y luego al imputado, agotando el debate, y después el juez resolverá si vincula o no al imputado a proceso. En caso de extrema complejidad, el juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de 2 horas antes de resolver la situación jurídica del imputado. En caso de que no reúna alguno de los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, se ordenará la inmediata libertad del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieran decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule una nueva imputación, salvo que en la misma audiencia se decrete el sobreseimiento. Ojo, los antecedentes de la investigación o elementos de convicción desahogados en la audiencia de vinculación a proceso y que sirvan de base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares carecen de todo valor probatorio para fundar la sentencia dentro del juicio oral. Las resoluciones judiciales donde se dictó la vinculación a proceso al imputado debe de ser por escrito también, después de haberla pronunciado de forma oral.
Una vez que se resuelve la situación jurídica del imputado, entonces termina la etapa de investigación formalizada. Y aquí es donde se entra en la parte conocida como plazo para la investigación complementaria dentro de la parte de desarrollo de la audiencia inicial. Aquí comienza la investigación formalizada. El Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado que el juez de control le señale, y este no podrá ser mayor de 2 meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de los 2 años de prisión, o de 6 meses si la pena máxima excede de este tiempo. Una vez que se ponen de acuerdo respecto del plazo de la investigación complementaria o investigación formalizada, el juez pregunta a los sujetos procesales si tienen algo más que manifestar, y a este momento procesal se le conoce como últimas materias. Los sujetos procesales pueden contestar ante esta pregunta que solicitan la autorización de copia de registro de videograbación del acto procesal o, en su defecto, del acta mínima levantada por el auxiliar de sala. Después de escuchar a los sujetos procesales, el juez de control resuelve las peticiones. Una vez que el juez de control se ha cerciorado de que no existe ninguna otra solicitud o petición de los intervinientes, declara cerrada la audiencia, y con este cierre de audiencia termina la audiencia preliminar o audiencia inicial.